Vamos a hablar con Luis Rogelio Rodríguez Comendador, de sobra conocido, no necesita presentación en Almería, donde ha sido, entre otras cosas, presidente del Partido Popular, ha sido alcalde de la capital, ha sido presidente de la Diputación, ha sido parlamentario, ha sido diputado y ahora es senador. Es vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado y es miembro de la Asamblea de Parlamentarios de la OTAN. No sé si lo he dicho correctamente, señor comentador. Muy bien, Rafa, perfectamente. Bueno, pues el motivo de esta entrevista es conocer un poco, hemos pensado que quizá era una persona idónea para contarnos cuál es el origen del conflicto que estamos viviendo y luego le preguntaremos por cómo van las cosas. ¿Nos puede contar un poco de dónde parte este jaleo que tenemos montado en casa? Porque al fin y al cabo Europa es nuestra casa. Sin duda, Rafael. Vamos a ver. La independencia de Ucrania tiene lugar no hace muchos años. Estamos hablando de hace unos 30 años aproximadamente. Y a partir de ahí, Ucrania tiene en un principio unos gobiernos que son muy prorrusos dentro de la órbita de Moscú, pero llega un momento en que hace unos 10 años aproximadamente los nuevos gobiernos, encabezados por los presidentes elegidos por los ucranianos, se acercan más a Occidente y tienden lazos con la Europa occidental, la Europa de la Unión Europea, digamos. Eso a Moscú no le gusta porque estamos hablando de un país fronterizo con ellos y siempre querían tener, y han tenido, de hecho, un cinturón de seguridad alrededor de su frontera, de los que Ucrania era imprescindible. ¿Qué ocurre hace unos años? Hay una parte muy prorrusa, y no solo prorrusa, sino donde viven rusos, que es el Donbass, que es toda la parte que pega a la frontera rusa, donde la mayoría, esas son dos regiones fundamentalmente, donde habitan mayoritariamente rusos, y los que no son rusos, estrictamente hablando, son gente muy hacia Rusia, muy prorrusos. Cuando hace unos años, hace 8 años concretamente, el 2014, se produce una fricción importante con esas regiones contra el gobierno constituido, recién elegido en Ucrania, en Kiev, la capital de Ucrania, que tiene lugar y se conocen como los sucesos o los problemas del Donbass. Rusia apoya la secesión de una parte de Ucrania que es la parte prorrusa, digamos, para hablarlo coloquialmente. Eso provoca que el gobierno ucraniano solicite ya formalmente la incorporación a la OTAN y la incorporación a la Unión Europea. Eso es algo que Rusia no puede consentir. ¿Qué hace? Invade la península de Crimea, que es su salida al Mar Negro y donde ellos históricamente han tenido buena parte de su flota naval, de su flota de guerra guarnecida, provoca la invasión de Crimea, posteriormente se efectúa un referéndum en Crimea, sale a favor de la unidad con Rusia, pero sobre todo se produce una circunstancia, Rafael, que es que el resto de los países occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos, amenazan, pero no llegan a, digamos, a intervenir de forma directa en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Se producen sanciones administrativas, sanciones económicas, que nos afectan, entre otras cosas, a los almerienses, porque se prohíbe la venta directa a Rusia de frutas y hortalizas europeas, y esas sanciones económicas no provocan en Rusia otra cosa que, efectivamente, un deterioro económico, un perjuicio económico, pero, sin embargo, consolidan la situación de ya Crimea ya ha dejado de ser ucraniana y es una provincia rusa más. La parte del Donbass, que es, perdón, la parte de la frontera, que también era prorrusa, se queda en una situación intermedia, no se separa totalmente
de Ucrania, pero la realidad es que Ucrania no controla esa zona y que está controlada por Moscú. Bueno, cuando en los últimos, eso sucede en el 2014, como todos sabemos, la situación sigue adelante y el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea cada vez es mayor. Eso provoca el recelo de Moscú y hay varias intentonas por parte de Putin de que hubiera una declaración formal de la OTAN diciendo que no admitiría en su seno jamás a Ucrania en base a, bueno, pues circunstancias fundamentalmente porque la idea es que lo que dice Putin es que no quiere misiles de la OTAN a 300 kilómetros de Moscú, que estamos hablando de instalarse en Ucrania. Ya tiene el problema de que Polonia es OTAN, de que Letonia, Lituania y Estonia es OTAN también. Entonces está con una preocupación importante porque está viendo que la OTAN está avanzando sus fronteras y su poder de disuasión desde donde al principio se constituyeron. Ahora los países satélites, lo que llamamos países satélites de la vieja URSS, están incluidos también dentro de la OTAN. Y ahí ya Putin dice, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué ocurre en estos últimos tiempos? Que no se produce esa declaración o esa declaración de intenciones por parte de la OTAN a Moscú para decirle que Ucrania no va a entrar. Porque al final Ucrania es un país soberano y tú no puedes limitar las condiciones de un país soberano de sus alianzas internacionales, de ningún tipo. Claro, estaríamos menoscabando lo que es el principio de autonomía de cualquier país, el principio de soberanía de cualquier país y la capacidad que tienen para decidir su propio destino de un sitio o de otro. Claro, eso provoca al final el desconcierto, por una parte, por parte de OTAN, que no creían al principio que Rusia iba a estar en esta situación que estamos ahora, pero Putin, que es un autócrata y que al final solo toma las decisiones en función de lo que él cree, sin consultar, puesto que nadie sabe lo que va a pasar, ni pasaba antes, ni pasará ahora, ni va a pasar el día de mañana, solo Putin sabe lo que va a ocurrir en esa zona caliente de Europa. Bueno, pues Putin decide enviar tropas a la frontera ucraniana, pero no solo a una parte de la frontera, sino que aliado con Bielorrusia, que es un socio estable, permanente y fiable de Moscú, realizan unas maniobras conjuntas y toda la frontera, tanto la que pega, la que está con Bielorrusia, como la frontera directamente de Ucrania con Rusia, está plagada de efectivos militares rusos. Las tropas llegan a alcanzar 135.000 hombres, con todo el material que se supone, carros de combate, vehículos blindados, misiles autopropulsados, operativas de comandos especiales, toda la flota aérea, aviación, flota marítima también de cruceros de guerra, etcétera, en toda la zona, desde Dardanelos hasta Sebastopol. En definitiva, una situación, digamos, prebélica, porque claro, eso no son unas maniobras normales, eso es un desplazamiento de una parte importante de las fuerzas del ejército ruso, de la marina y de la aviación rusa. Por tanto, estamos hablando de una amenaza real. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que evidentemente por parte de Ucrania, Ucrania pide ayuda a la OTAN, no puede intervenir la OTAN porque la OTAN es una organización defensiva, no ofensiva, y Ucrania no es país miembro, pero sí OTAN refuerza los límites fronterizos con Ucrania y con Rusia. Por tanto, nosotros estamos allí con nuestros carros de combate, con nuestros Leopard en Letonia, hay Eurofighter nuestros en Lituania, estamos en Polonia, ahora hemos mandado una fragata y más efectivos a la zona del Mar Negro. En definitiva, somos socios de la OTAN realiza una serie de ejercicios militares cerca de la situación donde se encuentra el conflicto y entonces nosotros tenemos que colaborar. ¿Cuál es la realidad en este momento? Que, según dicen los americanos, fundamentalmente, Rusia está esperando cualquier incidente, por pequeño que sea, para entrar en Ucrania. ¿Nosotros, como OTAN, entraríamos en conflicto armado? No, en absoluto, porque, para empezar, Ucrania no es miembro de OTAN, no puede eximir, mejor dicho, el artículo 5, que es el que define que cualquier miembro de OTAN que sea atacado
provocará la intervención de los demás en su defensa. Y es de esa situación estamos, Rafa. Ahora mismo es una situación realmente prebélica, la diplomacia sigue trabajando, pero lo que Rusia está pidiendo es un compromiso formal y real de que Ucrania no va a entrar jamás en OTAN. Y eso realmente se podrá decir sotto voce, pero no puedes plasmarlo en un documento oficial, puesto que Ucrania, como país soberano, toma sus propias decisiones. Es como si nos dijeran a España o nosotros le dijéramos a Marruecos, usted no puede o no puede usted pactar ni entrar en ninguna organización militar que no sea la que yo le diga. Bueno, es un disparate. Internacionalmente es una barbaridad. Ha mencionado el caso de las sanciones que se pusieron en su momento a Rusia y cómo de alguna manera eso afecta a una provincia como Almería en sus exportaciones. Aparte de eso, ¿hay alguna otra cuestión que nos afecte a los almerienses de lo que está ocurriendo allí? Hablo, por ejemplo, del tema del gas, porque aquí mismo tenemos la entrada de un gasoducto. Claro, la entrada en Almería del gas desde Argelia. Claro, claro, Alemania depende del gas ruso para su industria y para sus empresas. Pero sí es verdad que si Rusia le corta el suministro de gas y corta ese gasoducto al resto de Europa, también deja de recibir cuantiosos beneficios económicos. Por tanto, es un daño de dos partes. Evidentemente, a esa parte de Europa le haría un daño terrible, pero Rusia dejaría de recibir ese dinero y ese gas no podría venderlo a su otro socio con el que está colaborando últimamente, que es China, que siempre fueron unos aliados con muchos pegas, puesto que son dos grandes potencias que se miran de reojo, aunque tienen un enemigo común, que es Estados Unidos, evidentemente. ¿Qué pasaría en ese momento? Pues el gas que nos viene de Argelia, que suministra Argelia a España y al resto de Europa a través del gasoducto, sería fundamental. Nosotros tenemos plantas gasificadoras en España más que en el resto de Europa. Hay 6 plantas gasificadoras en España, en el resto de Europa hay 3 del nivel que tenemos. Tenemos que utilizar esas posibilidades que de otra manera no podríamos, pero sí nos hace fuertes de alguna manera y nos pone en una posición de privilegio que el gobierno debería usar en favor de España. ¿Qué puede ocurrir? Hombre, ahí tenemos otra cuestión importante nosotros en el Magreb, que es nuestra relación entre dos enemigos, Argelia y Marruecos. Argelia y Marruecos, como sabes tú perfectamente, Rafa, son enemigos irreconciliables. Nosotros tenemos relaciones con los dos. Nos interesa llevarnos bien con los dos por múltiples razones. Pero si nosotros nos decantamos excesivamente hacia Marruecos, también Argelia puede decir, oiga usted, le corto el suministro de gas o se lo bajo, o le incremento el precio. Cuidado, que es que, claro, estamos hablando de líneas tan finas, tan peliagudas a la hora de valorar, que son muy, muy complicadas y que hay que tener una actitud muy serena, muy fina y sobre todo, esto es una cuestión puramente diplomática en principio. La diplomacia tiene que ser absolutamente exquisita para evitar provocar situaciones de conflicto en un lado o en otro. Quería preguntarle también por la posición del gobierno de España, aunque no sé muy bien cuál es la posición del gobierno de España, porque como tenemos una especie de dos cabezas, pues no sabe uno lo que piensa uno y lo que piensa la otra, pero sobre todo me llama la atención el hecho de que, como bien ha venido indicando, al fin y al cabo Ucrania es un país soberano y como tal puede tomar sus decisiones. Además, lo que puede llamar a la puerta de la OTAN y la OTAN decirle que no, o puede decirle que sí, pero ya es un conflicto que en principio, una relación que tendría que ser entre esa organización y Ucrania y tomar una decisión. Lógicamente, Rusia tiene los intereses que usted mismo ha estado explicando. Mi pregunta es, ¿qué pasa aquí para que desde la izquierda no se defienda la soberanía de un país como Ucrania y se acepte que sea Rusia, que al fin y al cabo es una dictadura, la que controle ese país? ¿Es que se le ha olvidado que Rusia ya no es un país comunista? Bueno, el problema fundamentalmente de esa parte de la izquierda que encabeza fundamentalmente Podemos es que ellos son más afines
a Putin que a las democracias occidentales. Eso es una realidad. Sus socios preferentes y sus amigos pues son Cuba, Venezuela o Nicaragua. Entonces, claro, ellos son Sí, más pero pro-rusos. Rusia ya no es comunista. No, Rusia, efectivamente. Eso también llama Se la les ha atención. olvidado, pero lo divertido es que se les ha olvidado que Rusia no es comunista ya, que Rusia es una autocracia entre comillas, de derechas, porque Putin no es precisamente un procomunista, en este caso. Viene del KGB, como sabemos todos, y es un tipo complicado, tipo que tiene una cabeza que solo él tiene decisiones, como cualquier autócrata, las decisiones últimas las toma él y no consulta absolutamente con nadie. Bueno, pues esta izquierda todavía no sabe que la democracia en esencia se defiende salvaguardando la soberanía de cada país, porque cada país es soberano para decidir su futuro y sus alianzas. Y claro, lo que no puede ser es que los del no a la guerra de hace un tiempo ahora estén callados, viendo a ver qué pasa y sobre todo intentando, estamos otra vez como en los años 80, Rafa, con el no a la OTAN. Oiga, mire usted, es que la OTAN no es una organización ofensiva, es de carácter estrictamente defensivo, no va a intervenir en ningún conflicto armado, a no ser que un miembro de su organización sea atacado por un externo, por un tercero. Por tanto, vamos, lo del gobierno es de traca. Y luego, claro, es evidente, nosotros no somos ningún país importante en esta cuestión. Es que los americanos no consultan a España. Evidentemente, no van a consultar a España porque no es un conflicto en el que España tenga una incidencia y una relevancia importante. ¿Con quién hablan los americanos? Pues hablan con los polacos, que son frontera con Rusia, hablan con Alemania, que tienen una situación muy compleja, y sobre todo hablan con Rusia. ¿Y Rusia con quién habla? Pues es verdad que Macron ha ido Scholz, el canciller alemán, pero Rusia habla fundamentalmente con Estados Unidos, de igual a igual. ¿Por qué? Porque considera a los demás países europeos un poco por encima del hombro. Y en ese aspecto, claro, lo que no podemos creernos nosotros es que somos los más importantes del mundo. Claro, cuando ves a Sánchez con el teléfono cogido, pero ya hablando, creyendo que estás hablando con Biden sobre no sé qué, no sé cuánto, claro, pues te ríes porque, claro, es absolutamente de comedia, es de película de risa, lo que es esa imagen, ¿no? Porque evidentemente Biden no va a consultar con Pedro Sánchez más allá de sus obligaciones como miembro OTAN, que tiene de aportar lo que se pida como a cualquier otro miembro OTAN. Otra cuestión. Este conflicto se está desarrollando en territorio europeo. Sí. Usted que se mueve en los ámbitos de la OTAN, ¿no puede ser que Estados Unidos esté dispuesto a tensar la cuerda lo que haga falta porque la guerra de producirse, ojalá no sea así, de producirse sucederá lejos de ellos y sin embargo seremos los europeos los que, aparte de poner muertos, tendremos otra cosa que bien conocemos en esta provincia, que son pues, la inmigración que se produzca pues de todas aquellas personas que huyendo de la guerra pues crucen Europa y muchos de ellos pues acaben llegando a España. Sí, evidentemente, claro, a Biden y a los americanos les pilla esto muy lejos, ellos no les pilla de forma directa, nos pilla a nosotros, que somos los que tenemos directamente el problema. Bueno, a nosotros, a los europeos, digamos, ¿no? Efectivamente, que somos los que tenemos el problema. A partir de ahí, ¿qué hacer? Pues bueno, la realidad es que los americanos tienen otra serie de intereses ahora, fundamentalmente en el Pacífico, en la zona de Asia. Aquí estamos esperando y está esperando la comunidad internacional qué pasa con esta situación en Ucrania, para ver también, y los chinos sobre todo, para ver qué puede ocurrir en Taiwán, porque la situación de Taiwán y China, todos sabemos que Taiwán ahora mismo es un país independiente, pero China lo reclama desde hace muchísimos años. Y esto es una situación de política internacional del más alto nivel, con muchísimas condiciones de todo tipo y con una parte importante que es económica, no nos olvidemos. Es económica también, porque estamos hablando de intereses económicos también. Bueno, pues esto nadie sabe al final cómo va a terminar, Rafa. Es que nadie sabe cómo va a terminar porque el único que puede dar una decisión a un lado o a otro es Putin. Es el único que sabe lo que va a hacer. Y dependiendo de lo que él haga, vendrá la reacción posterior. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por estas explicaciones. Yo sé que su profesión era abogado
pero se nota, se nota que se sabe explicar muy bien y que podría haber sido un magnífico profesor de historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.